de Nueva York, desde la República de Nueva York para el mundo. Damos gracias al Eterno por la bendición de poder estar aquí y compartir con ustedes la riqueza de la clase que tenemos para este día tan especial. La semana pasada, para esta hora más o menos, hace 8 días atrás, estábamos en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, compartiendo el tema si existió realmente Yeshua. Es decir, estamos hablando no de la historia de Yeshua, sino de la historicidad de Yeshua. Son dos cosas diferentes. Y cuando estábamos apenas en la introducción del tema, sobrevino una enorme tormenta eléctrica sobre toda la ciudad que dañó los transformadores de electricidad. Nos quedamos sin luz eléctrica, sin señal. Fue tremendo la tormenta terrible que pasó por encima de esa área. Todo se perdió, porque no se pudo salvar nada producto de esta situación inesperada y sobre la cual ninguno de nosotros tiene control. El Eterno sabe por qué. En todo caso, los hermanos que no estaban presencialmente allí en Miami, como ustedes acá en Nueva York, en esa ocasión que de pronto se desapareció el Jajam. Y justamente cuando estaba hablando del transbordador espacial que se desintegró, ¡bum!, se desapareció el Jajam. Y entonces la gente se quedó con el deseo de que este tema sea tratado otra vez, de tal manera que podamos tener todo ese consejo tan importante de lo que hablamos. Y siendo sensible a esa necesidad y debido a la importancia que este tema tiene, vamos a tratar el asunto en esta ocasión, no desde Miami, sino desde Nueva York. ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema que se colocó en la mesa en la primera vez que hablamos de este asunto? Es uno de los más importantes temas que hemos tratado acá en la casa. ¿Okay? Ay, gracias. Mi hija trayéndome postre. El tema es la historicidad de Yeshua. Ese es el tema, ¿okay? La historicidad de Yeshua. Estuvimos analizando cómo existía la escuela, la llamada escuela mitológica, que afirma que la existencia de Yeshua, la existencia histórica de Yeshua, no es verificable en forma alguna, y que no hay evidencias extra testamentarias, es decir, más allá del Nuevo Testamento, que se puedan usar para verificar su existencia. Por lo tanto, afirman que se trata de un mito, es un mito, una leyenda que se creó y que luego se introduce en la historia para probar su existencia. Y con los mitos y las leyendas sucede que cuando se repite muchas veces, la gente se lo llega a creer. Se afirma entonces que la vida y la enseñanza de Yeshua encajan mejor en las historias paganas como Osiris, como Mitra, etc., pero nunca dentro del contexto histórico comprobable de Israel en el periodo conocido como judaísmo del Segundo Templo. Es decir, judaísmo que va desde
la creación del segundo templo hasta su destrucción y posiblemente unos años más después, el primer siglo. Simple y llanamente que no hay evidencias históricas verificables fuera del Nuevo Testamento para creer en la existencia histórica de Yeshua. Por lo tanto, que todo es una fabricación. Eso es lo que afirma la escuela mitológica. Que si prescindimos del Nuevo Testamento, si no existiera el Nuevo Testamento, el mundo no sabría nada acerca de Yeshua. Todo lo que sabemos de Yeshua es por el Nuevo Testamento, porque no hay evidencias históricas comprobables fuera del Nuevo Testamento en las cuales apoyarse para saber que existió la persona de Yeshua. Entonces, el tema que se inició, ¿cómo estás? Tal vez alguien pueda ayudarme con esta estudiante maravillosa que tengo aquí de Torah. Yeah. Okay. Para que vaya, ¿quieres ir con mami? Okay. Bueno. ¿Me quieres decirle a mami que me prepare un té? Sí. Ahí va. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a decir a esto? ¿Okay? ¿Qué vamos a decir a esto? ¿Podemos estar seguros, nosotros que creemos en Yeshua, que seguimos las enseñanzas de Yeshua, y más que eso, ¿qué vamos a decir a eso? ¿Podemos estar seguros que existió una persona judía llamada Yeshua? ¿O esto fue una fabricación mitológica posterior a la que se busca insertar en la historia para legitimarlo? Ese es el tema que vamos a continuar hoy. Debido a la importancia que tiene, vale la pena que volvamos a enseñar sobre este principio desde el día que nos quedamos a mitad de camino por la tormenta que ocurrió. Si esta es la primera vez que tú escuchas de este asunto, te recomiendo que trates de tener acceso a la clase previa, porque en una clase previa a esta hicimos la introducción del asunto. Ahora, antes de seguir adelante en la exposición de este tema, yo quiero hacer una aclaración que es sumamente importante, ¿okay? Académicamente importante. Yo he dicho que cuando se masifican personajes históricos o hechos históricos, se pueden crear mitos surgidos por esas ideas, surgidos por esas percepciones, por esas interpretaciones posteriores que se dan fuera del contexto original de esa figura histórica o de ese hecho histórico del cual estamos alejados 500 años, 1000 años, 1500 años, en nuestro caso más de 2000 años. Pero hay que aclarar un punto importantísimo. Es cierto que cuando se masifica un personaje importante, existe siempre el peligro de la mitologización de ese personaje, el peligro de volver a ese personaje una leyenda, ¿okay? Decir cosas que no pasaron en realidad, ¿okay? Que cada generación tiene la tendencia a añadirle algo al asunto, ¿no? O a ese evento. En este caso, cuando eso sucede, fíjense bien cómo se mueve el viento, ¿okay? Una figura histórica que al paso de los siglos, ¿okay? Va recibiendo nuevas interpretaciones, al paso de los siglos va recibiendo nuevas ideas, va recibiendo nuevas interpretaciones y nuevas reflexiones, que va creando una imagen diferente a lo que en realidad ocurrió históricamente. ¿Okay? Pero esa leyenda posterior que surge, esas ideas,
esas interpretaciones totalmente diferentes al evento, no afecta la historicidad de esa persona. Y no afecta la historicidad de ese evento. ¿Por qué? Porque estamos yendo de la historia al mito. Estamos yendo de la historia al mito. El peligro es cuando nosotros tomamos el camino contrario y entonces creamos un mito para luego introducirlo en la historia. Eso es totalmente diferente. Los que defienden la idea de que Yeshua no existió históricamente han tomado este último camino. Es decir, para ellos, Yeshua no existió porque fue convertido en un mito. Esa no es la mentalidad de ellos. Sino que por haber sido creado un mito, por haber sido fabricado el mito de su existencia, eso demuestra que no existió. ¿Ve la diferencia entre moverse en una dirección o en la otra dirección? Okay. ¿Cuál es nuestro acercamiento a Yeshua? Nuestro acercamiento a Yeshua es que existió el personaje histórico. Existió el personaje histórico. Pero luego fue sacado de su contexto histórico real. Fue interpretado de forma diferente. Y esas interpretaciones posteriores crearon mitos y crearon leyendas. Pero el mito creado y las fabricaciones hechas a partir del núcleo histórico auténtico que existió no afecta para nada la historicidad de ese núcleo, en este caso de Yeshua, porque es una existencia comprobable. Consecuentemente, nuestro acercamiento al tema de la historicidad de Yeshua no corre del mito a la historia, sino que va de la historia hasta la creación del mito para desmitificar todo lo que se añadió después y redescubrir la realidad de la historia. Entonces, ¿qué tenemos? Esto es lo que tenemos. Si tú pones el mito primero y la historia después, entonces definitivamente Yeshua no existió. Si tú pones el mito primero y la historia después, porque no hay forma de comprobarlo científicamente. Yo no estoy hablando de comprobación de la fe. Yo no estoy hablando de la fe. La fe es otra cosa. Estoy hablando académicamente, intelectualmente, científicamente el asunto. Si tú pones primero el mito y la historia después, entonces Yeshua no existió. No hay forma. ¿Por qué? Porque no hay forma de comprobarlo históricamente. Es una leyenda más, como Osiris, como Mitra, ¿okay? Etcétera, etcétera. De esas historias que abundan en el mundo de la mitología. Y ese tipo de razonamiento y ese tipo de escuela, nosotros la descartamos porque no tiene fundamento científico. Y no nos escandalizamos cuando nos dicen que Yeshua es simplemente otro Osiris más, o que Yeshua es otro Mitra más, o otro Marduk más, ¿ok? Etcétera. ¿Por qué? Porque los autores de estas tonterías, por no decir estupideces, no nos proveen ninguna evidencia para darles reclamos. No nos proveen ninguna evidencia. Yo pregunto, ¿qué evidencias científicas tenemos? ¿Qué evidencias históricas tenemos de que Osiris nació el 25 de diciembre y que tenía 3 pastores en el día de su nacimiento? ¿Qué evidencia histórica nosotros tenemos para eso?
Ni una sola. No existe esa evidencia. ¿Qué pruebas históricas, científicamente válidas nosotros tenemos para afirmar que Krishna fue hijo de un carpintero, que su nacimiento fue anunciado por una estrella del oriente, por pastores que le llevaron especias como regalo, que tuvo 12 discípulos? ¿Qué evidencias históricas hay? Ninguna, ni una sola. Ni una sola. Así que pruebas tenemos para verificar que en efecto, ¿verdad?, Atis murió por la salvación de la humanidad y que fue crucificado en un árbol, que descendió al submundo, que resucitó después de 3 días. No tengo ni una sola. Los autores de estas mitologías no prueban ni una sola fuente del mundo antiguo. Ni una sola fuente. ¿Quieres llevarle esto a mami? Dile que ese es el dessert, ¿ok? Y que me lo guarde, ¿vale? Hay varias formas de hacer las cosas, ¿no? Y obtener los mismos resultados. No hay evidencia. Estas cosas dicen, no citan ni una sola fuente del mundo antiguo para verificar estas aserciones. ¿Okay? Ni siquiera una cita de una cita. Ni siquiera una cita de una cita. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Por una simple razón. No existen tales evidencias. Son mitos de mitos. Entonces, si tú pones el mito primero y la historia después para introducirlo como una realidad histórica, obtienes un resultado negativo. No hay cómo demostrar la existencia histórica de Yeshua, porque estás partiendo de un mito para la historia. ¿Cómo lo vas? Si el mito no se puede comprobar, ¿cómo vas a comprobar? Pero si tú pones la realidad histórica primero y puedes verificar la mitología que se creó alrededor de ese personaje muchos años después de su realidad histórica, entonces definitivamente Yeshua sí existió y hay formas de demostrarlo científicamente. ¿Ok? O sea, no es una leyenda, es una historia verificable, como vamos a ver en la clase de hoy, Bezrat Hashem. Entonces, es este último acercamiento al tema el que nosotros tomamos por considerarlo el apropiado. Y no solamente el apropiado en términos de lógica, sino el apropiado en términos de que es el único científicamente válido, como vamos a demostrar oportunamente. Si una vez que nosotros identificamos la realidad histórica, podemos ir descartando las interpretaciones equivocadas que se fueron creando alrededor de esa realidad, los mitos que se fueron formando, y entonces redescubrir a Yeshua, a quien consideramos juntamente con sus estudiantes originarios del primer siglo como el Mesías anunciado por Moshe y por los profetas. El peligro de mitificar la figura histórica de Yeshua estuvo presente desde el primer siglo. Siempre ha pasado eso, pero en el caso de Yeshua estuvo presente desde el primer siglo. Es más, los estudiantes propios de Yeshua advirtieron de eso. Rabino Shaul, por ejemplo, habló, y eso está documentado en el Código Real, en Memorias de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Ahí está eso documentado. ¿Okay? Rabino Shaul reunió a todos los líderes no judíos de Asia Menor que habían abrazado el judaísmo nazarita, se habían convertido al Dios de Israel como justos de las naciones, y les advirtió del peligro de que se levantaran de entre ellos mismos hombres contumaces que se apartaran de la verdad y que corrompieran el mensaje recibido. Y Memorias Apostólicas, capítulo 20, documenta estas palabras de Rabino Shaul. Yo sé que después de mi partida, así dice Shaul, yo sé que después de mi partida se van a levantar en medio de ustedes lobos rapaces
lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y añadió algo más fuerte aún: de entre ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para desviar de la enseñanza recibida a los discípulos. Ya Rav Shaul hablaba de eso. ¿Y qué es lo que significa en términos de historicidad lo que para Pablo era profecía? Se van a levantar lobos rapaces, se van a levantar hombres perversos para desviar de la enseñanza recibida. Creación de leyendas, creación de mitos. Es lo que Pablo estaba viendo. De hecho, en 2 Corintios capítulo 11, usted puede leer eso después tranquilo en su casa, Rav Shaul habla de la creación de otro Yeshua. De otro Yeshua. Hablando de otro Yeshua. En sus días, antes de la destrucción del segundo templo. Ya desde entonces se está hablando de otro Yeshua. Diferente al cual estaban enseñando los discípulos. Y ese otro Yeshua, que ya venía formándose desde el primer siglo, que se va masificando, que va extendiéndose allende las fronteras de Israel, que se va divinizando, que se va mitificando, no obstante proviene de un núcleo central históricamente demostrable. Entonces, si nosotros desechamos el mito y retenemos con nosotros la realidad histórica, podemos decir confiadamente que la historicidad de Yeshua es un asunto totalmente demostrable. Y ese es el objetivo de esta serie. Ahora, alguien me puede decir lo siguiente, como argumento, ¿no? O como contraargumento. Alguien me puede decir, bueno, Rav, ¿por qué usted se enreda tanto con esta figura histórica de Yeshua, con todas las mitificaciones y las leyendas y las mitologías que se ha creado alrededor de él, con toda esta confusión que hay? ¿Por qué usted se enreda con todo eso y usted insiste en seguir ahí? ¿Y por qué usted no se queda solo con Moshe? Si con Moshe todo está claro, con la Torah todo está claro, ¿por qué usted tiene que estar desenredando esa momia? Está tan envuelta, ¿ok?, a través de 2000 años de malas interpretaciones. Entonces, quédese solo con la Torah y con Moshe, que eso está tan clarito, está tan bien. Are you sure? Oye, ¿tú piensas que yo soy un estudiante que de high school, que le puedes engañar con esas cosas? Porque yo te hago ahora la misma pregunta. Si tú quieres que yo me deje de Yeshua, porque no hay forma de demostrarlo históricamente, es un enredo, demuéstrame fuera de la Torah que existió Moisés. Mencióname una sola piedrita que la arqueología haya encontrado, una solita, con una me basta, que diga aquí nació Moisés o aquí vivió Moisés, enséñame una, just one. No existe evidencia histórica de Moisés, aparte de la Torah. No existe evidencia histórica de Abraham, aparte de la Torah. No existe. No hay ni una piedrita. La arqueología no ha encontrado una piedra que diga aquí vivió Abraham. No existe. Entonces, si tú quieres que yo deseche a Yeshua para quedarme con Moisés, pues mira, ¿sabes qué? Voy a perder a Moisés también. Más te vale que yo me quede bien con Yeshua. Pues si yo me quedo con Yeshua, Moshe tiene evidencia. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo, de mí escribió él. Entonces, si yo salvo a Yeshua, se salva Moisés también. Pero si Yeshua se hunde Moshe también. Porque allá vamos a ir. Solo que no es el tiempo todavía. Pero allá vamos a hablar de Moisés, de David, de Abraham, etc. De Yahshua. Vamos a hablar de Jericó.
a ver qué realmente pasó ahí. Y vamos, y tú me vas a explicar cómo Joseph en Egipto mandó camellos llenos de comida a su padre, cuando los camellos no habían sido domesticados todavía en aquella época. Tú me lo vas a explicar a mí. ¿Cómo es la cosa? Sonríe, que Hashem le ama muchísimo. Entonces, alégrate que yo sea tan cabezón y tan testarudo que insista en que Yeshua es una persona histórica comprobable. Porque si él es comprobable, todo lo demás es comprobable. Pero si él no es comprobable, we're in trouble. Big, big trouble. Entonces sí, vamos a desechar el mito, pero vamos a retener con nosotros la realidad histórica. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Cómo existe el diamante? ¿Usted cree que el diamante existe en la tierra así como está en el anillo suyo? O en su... a las mujeres, bueno, ahora los hombres también, ¿sí? Las mujeres o collar. ¿Usted cree que el diamante existe así? ¿Cómo viene el diamante? Es una piedra que hay que cortarla. Y asegúrate que la cortes bien, porque si no la dañas. Tiene que ser bien hecho. El corte tiene que ser preciso. Con todos los riesgos que tiene, allá adentro hay un diamante. Y con todos los riesgos que tiene la mitologización que se ha hecho de Yeshua, allá adentro hay un diamante. Y ese es el diamante que da vida a los hombres. Y ese es el diamante por cuyos méritos podemos tener acceso al mundo por venir. Y esa es la perla de gran precio, que nos conviene hacer todo el esfuerzo necesario para encontrarlo. Y esa es la parte de nuestro trabajo. Yo les expliqué en la clase previa sobre este tema, la primera clase que di sobre este tema, que en el judaísmo hay una ley. ¿Cuál es la ley? Que cuando un judío es secuestrado, la comunidad a la que pertenece debe hacer todo el esfuerzo necesario para rescatar a su hermano y para traerlo de vuelta a casa. Y esa es parte de nuestra misión, rescatar a nuestro hermano mayor de las cárceles de Roma y traerlo de vuelta a casa y hacer una gran fiesta para que ya nadie más tome su honra y que su memoria sea vista y reconocida por todo nuestro noble pueblo judío. Y esto es tan importante, Rabotai, es tan importante, que alrededor del mito se han creado decenas de mitos y decenas de malas concepciones que se requieren aclarar. Y mejor escenario para aclarar lo que no tendríamos a este nivel. ¿Cuáles son estos otros mitos de los mitos? Mitos que surgen de los mitos. Primero, el mito de que Yeshua creó el cristianismo. Es totalmente falso. Totalmente falso. Yeshua no creó el cristianismo. Yeshua no vino para crear otra religión. Si Yeshua hubiese creado otra religión, automáticamente queda descalificado como Mashiach. El Mesías no viene para destruir la Torah, viene para engrandecer la Torah. Yeshua no cambió la ley y no la reemplazó por el Nuevo Testamento. Eso es falso. El Nuevo Testamento no es un reemplazo de la Torah. Como los profetas no son un reemplazo de la Torah.
Los profetas y los escritos, los Nevií y los escritos, ¿okay? Los Ketubim, no son reemplazos de la Torah, son comentarios de la Torah. El Código Real es un comentario de la Torah, tomando en cuenta la persona del Mesías sufriente, la esperanza del Mesías invicto en la persona histórica de Yeshua. Decir, por tanto, que el Nuevo Testamento reemplazó la Torah, eso es un mito que viene por estos otros mitos que han surgido alrededor de la vida de Yeshua. Otro mito que surge de todo esto es que cualquier judío que siga las enseñanzas de Yeshua deja de ser judío y se hace cristiano. Ese es otro mito, totalmente fuera de lugar. Cuando tú sigues a ese otro Yeshua, creado por lo que el rabino Shaul llamó lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, entonces ahí es que tú te haces cristiano. Pero cuando tú sigues al auténtico Yeshua, al Yeshua judío, al Yeshua histórico, te haces discípulo del rabino Yeshua, y no eres parte del cristianismo, eres parte del judaísmo. Y no eres parte de un pueblo llamado iglesia, eres parte de un pueblo que se llama Israel. Esa es la verdad. Entonces, apoyarse en los méritos de Yeshua es algo tan judío que no tiene nada que ver con el cristianismo. Por ejemplo, en el Maxor de Rosh Hashanah, escrito por nuestros hermanos ortodoxos que no son creyentes en Yeshua, y tengo una copia aquí, ¿okay? En la sección de la Selichot, de las oraciones de confesión y demás que se hacen durante el mes de Elul previo a Yom Teruah, Rosh Hashanah, hay una frase, hay algunas oraciones que terminan diciendo, okay, dice: oh Dios de Meir, escúchanos. Oh Dios de Meir. Meir fue un gran rabino, hacedor, Dios lo usó para hacer milagros tremendos. Okay. Dice: oh Dios de Meir, escúchanos. Y luego añade: hazlo, estas oraciones, dice, esto que te estoy pidiendo, estos ruegos de perdón y demás, dice, hazlo por los méritos de Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai, que algunos, es lo que dice una historia, no es la historicidad, nosotros sabemos cómo es la historicidad, pero bueno, algunos afirman que Shimon Bar Yochai fue el creador del Zohar. El Zohar, académicamente hablando, no es así, ¿okay? Shimon Bar Yochai hizo una contribución tremenda al entendimiento místico, profético de la Torah, pero el Zohar como documento histórico surge en el siglo XII, ¿okay? No en el siglo II. Pero bueno, aceptamos que Shimon Bar Yochai mantuvo la tradición oral de esa escuela mística de pensamiento. Y entonces dice, hazlo por los méritos de Shimon Bar Yochai. Fue un rabino muy santo que hubo en Israel en el segundo templo. Estuvo un montón de años escondido en una cueva porque los romanos estaban buscando para matarlo, ¿okay? Él y su hijo, años y estudiando Torah y recibieron mucha información de Torah. Y entonces un día que él salió de la cueva, vio a alguien, algunos judíos haciendo algo, y él les dijo: hermanos, ¿por qué hacen eso? No había terminado de hablar, se murieron los dos. Se murieron, les dio un infarto, se murieron. Entonces vinieron y dijo: Bar Yochai, por favor, métete a la cueva otra vez, porque si tú sales, la santidad que tú tienes es tan grande que si tú sales, nos van a matar todo el pueblo. Ya eso había pasado antes. ¿Se acuerdan cuando Kefa se encontró con Ananías y Zafira? De hablarle nada más, se murieron. Usted no tiene idea lo que significa estar en presencia de un tzadik de estas dimensiones. Bueno, pues en el Maxor, el libro de rezos, dice: hazlo por los méritos de Shimon Bar Yochai. Y los Breslov, cuando oran,
en muchas de sus oraciones ellos introducen la frase que los méritos de Nachman de Breslov nos cubran. Mire el poder de los mitos. O sea, cuando un Yehudí ora y dice que los méritos de Shimon Bar Yochai me cubran, o que los méritos del Rabí Nachman de Breslov me cubran, eso es judío. Pero si nosotros decimos que los méritos de Yeshua Mashiach nos cubran, no, eso es cristiano. Mira el poder de los mitos, ¿ok? Si nosotros decimos que los méritos de Yeshua Mashiach hablen más alto que nuestros pecados, no, eso es cristianismo. Pero si nosotros decimos que los méritos de Nachman de Breslov hablen más alto que nuestros hierros, no, eso es judío. Se tienen pesas falsas y medidas falsas, ¿ok? No se tienen medidas iguales para todos. Medimos una cosa con una pesa y otra cosa con otra pesa, y eso no es judaísmo. Si nosotros invocamos los méritos de Yeshua para acercarnos a Dios, nos dicen que estamos violando el mandamiento de no tener dioses ajenos delante de ti. Si invocamos a Yeshua, escúchanos por los méritos de Yeshua. No, estás violando el mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero si se invocan los méritos del Rabino Meir o del Rabino Bar Yochai o de Nachman de Breslov, no, eso está bien, eso no viola el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mira el poder de los mitos. Cuando un yehudí, contrario a la Torah, viaja largas distancias para visitar las tumbas de los tzadikim, para rogarles que oren por ellos a Dios, porque ellos supuestamente están más cercanos a Dios que nosotros, eso es judío. Pero si nosotros nos acercamos al Padre y le pedimos que nos escuche por los méritos de Yeshua, eso es cristiano. ¿Ven la doble estándar que hay aquí, la doble agenda que hay aquí, la hipocresía que hay aquí? Cuando un judío lee las cartas de Maimonides o las cartas del más importante discípulo que tuvo Nachman de Breslov, el Rabí Natan, o cualquier otra literatura considerada sagrada como la Mishnah o el Talmud, no, ese judío está estudiando judaísmo, está estudiando judaísmo. Pero si tú lees el Código Real, no, el Código Real no, eso es cristiano. Ve el doble estándar. O sea, la fuerza del mito crea el mito de que el Código Real es un documento no judío, que es la Biblia cristiana, que no es la Biblia hebrea. Y entonces estudiar Torah, estudiar Talmud, eso es judío. Pero estudiar Torah, Talmud y Código Real, no puedes meter el Código Real ahí porque ya eso es cristiano. Ahora viene Yom Kippur. El día antes de Yom Kippur, la mayoría de nuestros hermanos judíos que todavía no han conocido a Yeshua como Mashiach van al mercado y compran un gallo blanco. Oiga esto. Compran un gallito blanco para los varones y una gallina blanca para las mujeres. Se llegan a su casa, cogen el gallo blanco y le dan 3 vueltas en la cabeza. Dice, ¿ok? Y por cada vuelta que da dice, esta es mi expiación. Este gallo morirá y yo viviré. Eso es judío. Eso es judío. Pero si yo tomo la copa y digo, este vino representa la expiación del que murió y entregó su neshama para que yo tenga vida eterna y haga un lejaim, no. Eso es cristiano. ¿Ve? Ve cómo el mito crea mitos. Entonces, Rabotai, voy a decirte algo aquí que es absolutamente la verdad. ¿Ok? Totalmente la verdad. Oiga, después de estar 25 años en esto, te digo que esto es absoluto. Le puedes poner el sello a esto. El sello. Todos los sellos del mundo se lo pueden. Los 7 sellos de revelaciones se los pueden poner. No importa cómo lo pongas. No importa cómo lo pongas.
No importa que seas más ortodoxo que Yohanan ben Zakkai. No importa que seas más místico que Shimon, Bar Yochai. No importa que seas más cabalista que el Arizal. No importa que seas más puntilloso en la observancia de los mandamientos que yo ser caro. Si tú estás ligado a Yeshua, te envuelven en el mito. Te has convertido a otra religión, has dejado de ser judío, te has vuelto un mal judío, un hereje, un falso mesías con un falso judío con un falso mesías. Esa es la onda ahora. Falsos judíos con un falso mesías. Ese es el mito de los mitos. Y no importa cuántas figuras históricas reconocibles, identificables, tanto antiguas como modernas, tú pongas en la mesa para verificar que siempre y en toda generación ha habido judíos simples, como también ilustrados, como judíos estudiosos, como rabinos, como grandes rabinos, rabinos de rabinos, que han creído en la historicidad de Yeshua y le han aceptado como Mashiach. No importa cuántos traigas a la mesa, para ellos, con este tipo, las personas con este tipo de mentalidad mitológica, todas esas evidencias son irrelevantes, totalmente irrelevantes. Le van a dar la vuelta. Son irrelevantes. ¿Qué es la única cosa que cuenta para ellos? La única cosa que cuenta para ellos es que Israel, como pueblo, mayoritariamente, no ha aceptado a Yeshua como Mashiach, ni aceptará nunca a Yeshua como Mashiach. Entonces, para las personas con mentalidad de mito, la mayoría siempre tiene la razón. La mayoría siempre tiene razón. Sin embargo, Rabotai, la historia demuestra que no es así. Todo lo contrario, desde el punto de vista del judaísmo, la verdad no está en la mayoría. La verdad está en la Torah. ¿Oíste lo que dije? La verdad no está en la mayoría. La verdad está en la Torah. Porque si la verdad estuviera en la mayoría, entonces el cristianismo y el islamismo fueron la verdad. Porque son la mayoría. La verdad no está en la gente. La verdad está en la Torah. No importa a dónde la verdad te lleve, está en la Torah. Aunque te quedes solo en una cueva, si estás con la Torah, estás con la verdad. Y el mundo entero está equivocado. Te voy a poner varios ejemplos. El hecho de que la mayoría de la gente de Israel siguió en aquellos días al becerro de oro, no legitimó al becerro de oro. La mayoría estuvo equivocada y la minoría acertada. El hecho de que la mayoría de Israel rechazó a los profetas de sus días y los mataron en sus días, como hicieron con Isaías y como trataron de hacer con Jeremías y el resto de los profetas, no legitimó su conducta. La mayoría estuvo equivocada y la minoría estuvo acertada. Think about it. Piensa en eso. El hecho de que la mayoría de los israelitas norteños siguieron el culto a Baal no legitimó a Baal. La mayoría estuvo equivocada y la minoría estaba acertada. El hecho de que la inmensa mayoría de los espías dieron un mal testimonio de la tierra no significó que la minoría estuviera equivocada. Josué y Caleb, siendo minoría, tenían la verdad y la mayoría estaba equivocada.
El hecho de que en los días de la segunda revuelta judía contra Roma, en el segundo siglo, con el anuncio de Akiva, el hecho de que la mayoría, por tratarse de un anuncio hecho por el gran rabino Akiva, aceptó que Simón Bar Koshiva era el Mesías, no significó que la minoría de los netzaritas que rechazaron aquella proclama estaban equivocados. La minoría estaba acertada y la mayoría estaba equivocada. El hecho de que en los días del Imperio Otomano Svatai Slevi fue visto como el Mesías, aunque una minoría lo rechazó, la mayoría que lo aceptó estaban equivocados. Totalmente equivocados. Y la minoría aceptada. Aquí detrás de nosotros, en Brooklyn, la mayoría de los rabinos de Chabad confiesan que el rabí Schneerson es el Mesías. Eso no significa que la minoría de Chabad que no lo acepta así, están equivocados. La mayoría está equivocada y la minoría está aceptada. Por eso te digo que la verdad no está en la mayoría, ni en la minoría. La verdad está en la Torah. Pero te digo esto para que tú veas el poder de los mitos. Y para que veas las agendas que están de los que les conviene los mitos. Porque viven de ellos. Entonces, en la mente judía, de forma intencional, y con la mira de frenar lo que es infrenable, y con la mira de enajenar lo que es inajenable, y con la mira de ocultar lo que es inocultable, se aprovechan para decir frases como el cristianismo, paréntesis, ya sea mesiánico, ya sea netzarita, o cualquier otro tipo de cristianismo, ¿ven? Y mete el judaísmo netzarita como parte del cristianismo. Lo mete en el mismo saco. Cuando ellos saben muy bien que el judaísmo netzarita no es cristianismo. No es cristianismo. Ellos saben muy bien que Yeshua no fue cristiano. Ellos lo saben muy bien. Ellos saben muy bien que los estudiantes de Yeshua no fueron cristianos. No crearon el cristianismo. Ellos saben muy bien que los estudiantes originarios de Yeshua no crearon la iglesia. Ni iban los domingos a misa. Ni bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos saben bien que esa frase de Mateo, bautizándolos en el nombre del Padre, eso no estaba en el original, eso fue añadido después. Ellos lo saben. Y cuando tú miras en Hechos de los Apóstoles, todas las purificaciones que fueron hechas por los apóstoles en el libro de Hechos, ninguno usó esa fórmula. Eso vino después, fue añadido después. Ellos lo saben muy bien. Y ellos saben que los cristianos originarios fueron los que crearon todas estas cosas, a partir de fines del primer siglo y comenzando en el siglo II de ahí en adelante. Pero los discípulos de Yeshua y de los apóstoles del primer siglo no crearon el rosario, ni crearon la frase Dios de Dios y luz de luz, ni usted nunca oyó a ningún apóstol decir María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en el día de nuestra muerte, amén. Eso no se le ocurre a nadie que haya estudiado un poco. Ellos saben eso. Ellos saben que esa frase popular, Jesús era un niño cristiano que iba todos los domingos a la iglesia, es un mito buscando entrar en la historia. ¿Y por qué un mito? Primero porque no es Jesús. En primer lugar porque no es Jesús, es Yeshua. En segundo lugar porque Jesús no fue un niño cristiano, fue un niño judío. Tercero porque no iba a la iglesia, iba a la sinagoga y al templo de Jerusalén.
Y cuarto, porque no adoraba en domingo, adoraba en Shabbat. Si una vez que nosotros entendemos todo esto, Rabotay, y aclaramos estas cosas, entonces, una vez que esto esté claro, podemos sentarnos y continuar nuestra investigación sobre la historicidad de Yeshua como una figura histórica demostrable. Entonces, la pregunta que tenemos en la mesa es: ¿qué tan demostrable es Yeshua históricamente hablando? Ese es el punto. ¿Qué tan demostrable es históricamente hablando Yeshua? ¿Cómo tú puedes estar seguro? ¿Y cómo tú puedes estar segura? Más allá de cualquier duda razonable. ¿Cómo tú puedes estar absolutamente seguro que existió, históricamente existió el Yeshua judío, que nosotros tenemos como Ribi, como maestro y como Mashiach? ¿Cómo puede demostrarse históricamente que existió esa figura llamada Yeshua, que fue un judío, que fue un rabino itinerante de sus días, predicador, maestro de Torah, especialista en contar parábolas, hacedor de milagros y portentos, que fue colgado de un madero al estilo como los romanos crucificaban a los que consideraban una amenaza política para el imperio en los días de Poncio Pilato, gobernador de Judea, cuando ocupaba la silla imperial en Roma, el famoso emperador Tiberio? ¿Cómo lo sabemos? ¿Y cómo podemos estar seguros de eso? ¿Y cómo vamos a enfocar nuestra discusión de este tema que nos ha convocado en la conferencia de hoy? A la hora de hablar, presten mucha atención. A la hora de hablar de la existencia histórica de Yeshua y demostrar si Él realmente existió, tenemos que partir de un punto que sea científicamente válido. ¿Me está escuchando? Tenemos que partir, si vamos a ir al tema de la historicidad de Yeshua, separando la fe de lo académico, ¿okay? Si nosotros queremos hablar de la existencia histórica de Yeshua y demostrar si realmente Él existió, tenemos que partir de un punto que sea científicamente válido. A menos que sea científicamente válido, no es correcto la discusión. Tenemos que encontrar un punto de fundamento válido, científicamente válido. Una vez que establecemos esa validez científica, esa metodología científica válida, entonces podemos hablar del tema de la historicidad de Yeshua. Y la pregunta es: ¿qué significa tener un punto de partida científicamente válido? ¿Qué es la verdad acerca de Yeshua? Nosotros, por ejemplo, nosotros decimos que la Torah es emet, es decir, que es verdadera, que es confiable. Pero ¿qué significa en la mente judía que algo es emet, que algo es verdadero, que algo es confiable? ¿Qué significa en la teología judía que alguien es la verdad? ¿Qué significa eso? Vamos a presionar un poco más la idea. ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo
nosotros sabemos que Dios, el Dios de Israel, Yuhebahe, es Emet, es verdadero? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién ha hablado con él? ¿Tú te has sentado con él a la mesa a tomarte un té con él alguna vez? ¿Tú te has sentado a escucharle a él? Hablar de quién es él y cómo es su existencia. Entonces la pregunta es: ¿sobre qué fundamento científico vamos a creer en la existencia de Dios cuando Dios es por definición Ein Sof, indefinible, sin barreras, sin límites? En los labios de uno de nuestros maestros, al que ningún hombre ha visto ni puede ver. Entonces, ¿cómo tú puedes demostrar científicamente que existe el invisible? Para luego creer en él. La famosa frase de Tomás, ¿no? Si no veo, no creo. La pregunta entonces ¿es esa la base histórica que tú usas para creer en la existencia de Dios? Para ti, la existencia de Dios está determinada a si alguien es un testigo ocular que lo vio y habló con él y se sentó con él. Esa es la base histórica que tú quieres que te demos para entonces creer en Dios y por lo mismo hacerlo con Yeshua y hacerlo con Moisés y hacerlo con Abraham. Estás partiendo de una metodología no científica. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que existen en el mundo y en la creación es precisamente la que no vemos. Pero podemos presionar esto un poco más todavía, podemos exprimir este pensamiento un poco más todavía. ¿Cómo podemos demostrar científicamente que existió un hombre llamado Abraham? ¿Cómo podemos demostrar científicamente que existió un hijo de Abraham que se llamó Isaac o Isaac en su helenización? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo nosotros podemos demostrar históricamente que Abraham levantó el cuchillo para matar a Isaac? Tú me dices a mí, bueno, es que está escrito en la Torá. Yo no, por la Torá no vale. Porque si vamos a tomar la Torá como evidencia de que existió Abraham y de que existió Isaac y todo el sacrificio de Isaac y demás, también vamos a usar el Nuevo Testamento para demostrar que existió Yeshua. Pero tú me dices a mí, quita el Nuevo Testamento. Yo te digo a ti, quita la Torá. Y vamos a quedarnos sin Torá y sin Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver qué pruebas históricas podemos nosotros traer a la mesa, aparte de la Torá y aparte del Nuevo Testamento, para demostrar que Abraham existió, que Isaac existió, que Moisés existió, que David existió. Entonces, ¿cómo nosotros creemos en Abraham como nuestro padre y a Sara como nuestra madre? O los padres de nuestra nación. Entonces, ¿qué significa en la mente judía decir que la Torá es Emet? ¿Qué significa? Significa esto. Significa esto. Hay evidencias históricas
hay evidencias históricas que ciertos eventos descritos en la Torá sucedieron. Hay evidencias históricas, pero no tenemos pruebas irrefutables, científicamente válidas, para afirmar que todo lo que está escrito en la Torá realmente ocurrió de forma históricamente comprobable. Entonces, debido a la naturaleza del tema que estamos tratando, la pregunta es, ¿cuál es el método científico válido que podemos usar para demostrar, con el caso de Abraham, o con el caso de Moisés, o con el caso de David, o con el caso del Éxodo, también el caso de Yeshua? ¿Cuál es ese método científico? ¿Existe ese método científico? Existe ese método científico. Claro que existe. Por supuesto que existe. Pero es un método científico diferente al resto de los métodos científicos más conocidos. ¿Cómo los historiadores confirman las verdades históricas? ¿Y cómo son capaces de separarlas de las que son leyendas o de los que son mitos? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el método científico para esto? El historiador no tiene acceso tangible al pasado. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? No tiene acceso tangible al pasado. ¿Por qué? Porque una vez que un hecho histórico toma lugar, se vuelve irrepetible y se convierte en un caso cerrado. No hay forma de que nosotros podamos repetir los eventos históricos. Y debido al hecho de que no hay forma de repetir los eventos históricos, el método científico que usa la historia no puede ser igual al método científico que se usa para eventos que sí pueden ser repetidos. Son dos métodos completamente diferentes. En la ciencia química, por ejemplo, o en la ciencia física, tú puedes repetir un evento en el laboratorio cada vez, 1, 2, 3, 4 veces, hasta llegar a una conclusión científica. La conclusión es que cada vez que yo junto esto con esto, me da esto. Si yo junto esto en esta cantidad y esto en esta cantidad a esta temperatura, siempre obtengo este resultado. Entonces, esto es emet. Científicamente es así. Porque lo repito y lo repito y lo repito, y cada vez que hago eso exacto, sale la misma cosa. Ok. Esto es precisamente lo que estaba hablando cuando vino la tormenta en Miami. Y espero que en Miami haya un buen tiempo y no pase lo del transbordador que se desapareció. Y se desapareció la conferencia. Okay. Yo estaba mencionando, para ilustrar esto, el transbordador Columbia. Lamentablemente, ya conocemos la historia, se desintegró en el aire, destruyendo la vida de todos sus tripulantes a 40 millas de altura. Imagínate eso, a 40 millas, no metros, 40 millas de altura. Okay. Multiplica una milla por 1.6 y te va a decir cuántos kilómetros de altura estaba eso. 40, estaba dando casi 70 kilómetros de altura. De ahí no llega ningún misil. Así que no fue un caso de Osama Bin Laden. Porque uno dice, no, como iba un judío ahí, a lo mejor le mandaron un misil. A 70.000, 80.000 kilómetros de altura no hay ese riesgo. Por lo menos no hasta ahora.
No solamente eso, venía bajando a 12.500 millas por hora. Son velocidades, cósmicamente hablando, no son tan altas, pero para nosotros aquí en la Tierra es lo más rápido que nosotros tenemos para el hombre moverse. Faltaban solo 16 minutos para aterrizar en la Florida. No solo con la riqueza de estas almas adentro, sino con la cantidad de experimentos científicos que se habían hecho en el espacio. ¿Qué pasó? ¿Qué causó este accidente? ¿Cómo es que se desintegra en los aires de la atmósfera de Texas? ¿Qué pasó? Se nombró un comité de investigación que tuvo acceso al video de despegue y notaron que en unos segundos después del despegue una partícula de metal se desprendió de uno de los tanques y golpeó el ala izquierda del transbordador. Son cámaras especiales. Okay. ¿Se podría haber sido esto capaz? Entonces vamos al laboratorio. Se fueron al laboratorio, repitieron el experimento una y otra vez, trajeron la misma pieza que usa el transbordador para proteger de insulación, para proteger precisamente de la entrada, el calor tremendo que se crea ahí, y no pasó nada. Golpeó ahí, no pasó nada. Ponen el video de nuevo y detectan que el golpe fue en la, vamos a decir así, en la teja, en el tile número 9 del ala izquierdo. Entonces buscaron la compañía que fabrica eso y digo, tráiganlo el número 9. Y trajeron el número 9, lo pusieron en el mismo ángulo y con un acelerador de partículas a 600 millas por hora, que era el momento en que estaba moviéndose el transbordador, en el instante que ocurre el accidente, dispara la partícula que ve en el mismo ángulo. Efectivamente le hizo un hueco. Un pequeño orificio, una pequeña rotura. Y cuando viene descendiendo a 12.500 millas por hora, el calor que genera la entrada a la atmósfera coló por ese huequito, por esa rotura, y destruyó todo. Y se supo realmente cuál fue la falla. Se supo la verdad. Caso cerrado. ¿Cómo supimos la verdad en este caso? ¿Cómo la supimos? Porque se trata de eventos que son repetibles. Estamos tratando con cosas físicas que se pueden llevarse a un laboratorio y probarse vez tras vez y vez tras vez hasta ver qué pasa. Pero tú no puedes hacer eso con los personajes históricos. Tú no puedes hacer eso. Uno no puede regresar al pasado y llegar al año. La idea de la máquina del tiempo esa, de la famosa película de la máquina del tiempo, que tú te vas para atrás o te vas para adelante, esa misma. ¿Ok? Eso es ciencia ficción hasta ahora. Hasta ahora. Es ciencia ficción. Nosotros no podemos regresar al año 2000, antes de Yeshua, y ver si Abraham realmente salió de Ur o no. No podemos. Nosotros no podemos regresar 1400 años atrás para ver si es verdad que un niño llamado Moisés estaba en una arquilla de junco calafateada por fuera y por dentro, moviéndose por el río Nilo. No podemos. Nosotros no podemos ir atrás 1000 años y reproducir el escenario para ver si fue verdad que Samuel ungió al más pequeño de los hijos de Isaí y lo coronó rey de Israel. No podemos. Y lo mismo pasa con Yeshua. Nosotros no tenemos acceso a la verificación de los personajes históricos del año 30 de nuestra era. En otras ciencias, otro tipo de fenómenos se pueden repetir. Y repetir y repetir hasta verificar resultados. Y una vez que repetimos una fórmula con los mismos ingredientes y en las mismas condiciones y obtenemos un mismo resultado, entonces podemos decir, esto es Emet. Esto es, científicamente es Emet.
¿Cuándo se fue? Ahora les voy a descubrir un secretico, ¿no? Cuando se fue la luz en Miami, perdimos el contacto con tierra. En la exposición en Miami, yo no sé los que vieron, no sé si ustedes se recuerdan, los que, me imagino que ustedes se recuerden, porque ustedes están viendo la primera parte acá, ¿verdad? ¿Ustedes se recuerdan que yo tenía 2 recipientes en la mesa? Un recipiente con agua y un recipiente con piedras. ¿Se recuerdan ahora? Ok. Me imagino que ustedes que están viendo la primera parte y se quedaron hasta ahí, tal vez recuerden. Yo tenía allí, y lo iba a hacer aquí, pero la verdad que se me olvidó traerlo. Iba a traerlo de la cocina para acá, pero se me olvidó traerlo. En un recipiente con agua aquí, transparente, de plástico, que usted se puede ver de allá, y unas piedras, ok, aquí. Entonces, usted tiene suficiente imaginación para reproducir ese experimento. Yo quiero demostrarme a mí mismo, científicamente, que las piedras no nadan, no flotan. ¿Cómo yo sé que una piedra no flota en el agua? ¿Cómo yo lo sé? La mente dice, wow, la piedra no puede flotar, pesa mucho, no debe flotar. Pero científicamente hablando, yo no puedo demostrar. Hay que hacer el experimento. Entonces, tú coges una piedra, la pones en el agua. Oiga, y se hunde. Ok. Cojo otra piedra más, la vuelvo a poner en el agua, la suelto y se hunde. Pero ahora voy a un lago, cojo una piedra y la lanzo con toda mi fuerza sobre la superficie del agua y veo que hace y no se hunde mientras tiene velocidad. Pero cuando la velocidad inicial termina, se hunde también. Si una vez que yo repito y repito ese experimento varias veces y sucede al final siempre lo mismo, entonces yo te puedo decir a ti, es una verdad científica que una piedra por sí misma no flota en el agua, se hunde. Y eso es emet. Eso es emet. Esto yo lo puedo hacer con las piedras, lo puedo hacer con elementos químicos, pero yo no lo puedo hacer con la historia. Entonces, técnicamente hablando, no hay forma de demostrar que alguna figura histórica haya existido alguna vez. No hay forma de demostrarlo. ¿Por qué? Porque si tú usas esta metodología, tú no puedes repetir el evento histórico como repites experimentos químicos o físicos en un laboratorio. No lo puedes hacer. Por lo tanto, cuando yo digo que para poder hablar de la historicidad de Yeshua tenemos que partir de un punto donde nuestra metodología científica sea válida, como es el caso de la historia, entonces tú y yo podemos hablar del tema. Pero mientras esa metodología científica no sea establecida, no podemos hablar del tema, porque estamos perdiendo el tiempo. ¿Existe esa metodología? Existe esa metodología. Es válida legalmente ante cualquier tribunal, es válida legalmente delante de cualquier tribunal y delante de cualquier persona que tenga razón. ¿En qué consiste esta metodología? Mire, lo más que un historiador puede hacer es reunir suficiente evidencia de cierta naturaleza que pueda convencer a ciertas personas que realmente José Martí existió, o que Bolívar existió, o que Máximo Gómez existió, o que Washington existió. Si uno quiere demostrar que algún evento histórico realmente ocurrió, tú tienes que traer a la mesa algún tipo de evidencia convincente, más allá de la duda razonable, que nos demuestre que realmente Colón cruzó el Atlántico y descubrió América, y que no fue un mito.
O que la famosa frase de Neil Armstrong en 1969, un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad, ocurrió realmente en la luna y no en el desierto de Arizona. Así que, ¿qué vamos a decir en este sentido sobre la existencia histórica de Yeshua? ¿Cómo vamos a convencernos a nosotros mismos y a otras personas que realmente existió un judío que vivió en Israel para el año 30 de nuestra era, que predicó a Moisés, que predicó a los profetas, que enseñó Torah, que fue acusado de traición y que fue acusado de rebeldía al César, que fue juzgado por Poncio Pilato, que fue condenado a muerte y que resucitó después de 3 días? ¿Cómo nosotros podemos saber si esto es una realidad histórica o un mito, una leyenda que vino después? ¿Cómo podemos establecer al menos una razonable probabilidad que demuestre que Abraham existió, que Moisés existió, que David existió o que Yeshua existió? ¿Cuáles son los recursos que tiene el historiador y cuál es la metodología científica reconocida como válida en el mundo entero para determinar si estos hechos son históricamente comprobables o no? El historiador tiene a mano la posibilidad de reunir evidencias que nos demuestran más allá de cualquier duda que tal evento y tal persona histórica en efecto existió o que ese evento tuvo lugar. ¿Cuáles son las evidencias que va a buscar un historiador? Por ejemplo, él va a buscar evidencias físicas. Eso es lo primero que va a tratar de buscar. ¿Qué evidencias físicas tenemos? Por ejemplo, ¿qué fotografías tenemos de este personaje? ¿O qué video tenemos de este personaje? Bueno, aquí tenemos una fotografía, aquí tenemos un video. Ok, vamos a ver si esa fotografía es auténtica y si ese video es auténtico. Los otros días salió un video de este señor, yo no sé si llamarle señor, por respeto a lo que yo represento aquí, que degolló a estos 2 muchachos nuestros, periodistas, en pleno desierto allá en Siria, Irak, y después al británico con el cuchillo. ¿Qué evidencia nosotros tenemos de que ese video es auténtico? Pues acá lo tomó el Servicio de Seguridad de Inglaterra, el Servicio de Seguridad de Estados Unidos y otras naciones tecnológicamente desarrolladas verificaron y se comprobó que el video es auténtico. El video es auténtico, que el lenguaje es auténtico. Incluso por el lenguaje se supo hasta quién era. Ya se tiene ubicada la persona que tenía acento británico. Todas esas cosas tomaron la forma de la voz, la compararon, ya la tiene ubicada. Ahí científicamente hablando se puede demostrar estas cosas. Se puede ver si la foto es auténtica o no. Se lleva a un laboratorio y se ve, ¿es auténtica o es un invento de Photoshop? ¿O es auténtico? Por ejemplo, es muy difícil que alguien inteligente niegue que existió José Martí cuando nosotros tenemos fotos comprobadas auténticas de José Martí. ¿Cómo tú vas a negar que no existió José Martí? Tenemos la foto. Esa es la evidencia. Es muy difícil negar, por ejemplo, que Bin Laden existió. No podemos negarlo. Están las fotos, tenemos los videos de su existencia. ¿Qué tan seguro podemos estar que fue capturado y que fue ejecutado? Bueno, de Saddam Hussein sabemos que murió, porque tenemos el video, tenemos las fotos, tenemos el cuerpo enterrado, está la tumba, el hombre está ahí, el cuerpo.
Pero ¿qué de Bin Laden? El gobierno no nos ha dado las fotos, ni nos ha dado el video, ni nos ha enseñado el cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que efectivamente fue muerto? De que el tipo no está, porque no ha salido más. Pero científicamente hablando, ¿cómo podemos estar seguros que está muerto? ¿A dónde está el cuerpo? ¿Por qué no nos lo ha enseñado? Entonces, si estas cosas son importantes para nosotros y nos sirven de evidencias, es porque nosotros tenemos acceso a evidencias físicas, la fotografía, los videos. Y eso está bien para nuestra generación. Pero ¿qué tal en tiempos atrás donde no había ni fotos ni videos? Yo me imagino que a ninguna persona inteligente se le ocurra, dame un video de Yeshua para creer que existió. O una foto de Yeshua a colores. ¿Ok? ¿Me entiende lo que estamos hablando aquí? Tenemos que ponernos de acuerdo en el método científicamente válido, si no estamos perdiendo tiempo. La otra evidencia, por ejemplo, que buscan los historiadores son documentos históricos que hablen de ese personaje. Esa es otra evidencia. ¿Qué documentos históricos nosotros tenemos que hablen de ese personaje? Mientras más cercanas sean esas escrituras a las fuentes, mejor todavía. Porque menos tiempo ha pasado, menos posibilidades de mitificación, menos posibilidades de desarrollar un mito, una leyenda. ¿Okay? Por ejemplo, si los registros históricos nos hablan de Moisés a través de escritos que nosotros ahora sabemos que cuando se hace el examen demuestran que fueron escritos 500 años después de Moisés, y ahora tenemos reportes de otros escritos sobre Moisés que fueron escritos 100 años después de Moisés, pues por supuesto las evidencias de los escritos 100 años después de Moisés es mucho más importante para nosotros que los escritos que surgen 500 años después de Moisés. ¿Por qué? Porque menos tiempo de crear leyendas. Las leyendas no se crean en una generación. Para que una figura histórica se convierta en leyenda tiene que pasar varias generaciones, porque mientras esté la leyenda, mientras esté la generación que vio la figura histórica, tú no le puedes inventar la leyenda. Porque ahí están los testigos que dicen, no, espérate un momento, eso no fue así. Las leyendas siempre ocurren años, siglos después, cuando no hay cómo demostrar, no hay testigos oculares. ¿Por qué es tan importante para nosotros que los testigos oculares que tenemos del holocausto, que ya quedan poquitos, se están muriendo todos porque ya pasó tantos años, hablen y digan y dejen testimonio de lo que pasó en la Alemania nazi? Porque cuando vengan las generaciones futuras y ellos no estén, entonces pueden venir los mitos. Pero mientras ellos estén vivos, ¿qué tú vas a decir? Si ahí están ellos. O sea, mientras más cercano esté un documento de la persona histórica que se está estudiando, más credibilidad histórica y más probabilidades tenemos de demostrar su historicidad. Y por otro lado, mientras más documentos tengamos que hablen de la persona, más evidencias tenemos de su historicidad. Es decir, una de las maneras que el historiador tiene para verificar una verdad histórica es comparando las diferentes fuentes o comparando los diferentes textos que describen ese mismo evento o que hablan de esa misma persona. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2, 3, 4 o 5 descripciones de un determinado personaje o de un determinado hecho histórico con perspectivas parecidas, pero al mismo tiempo diferentes, eso constituye una buena evidencia de que ese personaje histórico
o ese evento histórico realmente tuvo lugar. Si todos están de acuerdo en un hecho central, pero difieren en los detalles, mejor todavía para el historiador. Mejor todavía. ¿Por qué? Porque la diferencia en los detalles demuestra que hubo reflexión inteligente del evento. Y por lo tanto, el evento mismo tiene más probabilidad de ser emet que si hubiese una sola fuente. Toma el caso, por ejemplo, de los documentos en nuestros masoretas, conocidos como evangelios, de la resurrección de Yeshua. Toma el caso ese. Unos dicen que fue una mujer la que visitó a la tumba. Eso es uno. Dice, una mujer visitó a la tumba. Otro dice fueron dos mujeres. Dos mujeres. Un masoreta dice, estaba oscuro. Estaba aún oscuro. El otro dice, ya había salido el sol. ¿Lo ve? Para Mattai, por ejemplo, Yeshua es visto resucitado en algún lugar, entre su tumba y Jerusalén. Para Yohanan, totalmente fuera de la tumba. Para Meir, aparece en la Galilea, a 130 kilómetros de Jerusalén. Y para Hillel, en el camino de Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén, aproximadamente. Quiere decir que los detalles son totalmente diferentes, pero el núcleo central es único, la resurrección. Todos están de acuerdo en que el hombre no está allá en la tumba. No están de acuerdo en los detalles. Y precisamente para el historiador, eso es excelente información. ¿Por qué? Porque nos habla de diferentes momentos. Nos habla de diferentes percepciones. Nos habla de diferentes reflexiones que personas inteligentes hicieron de un hecho. Por lo tanto, cuando tenemos esto, aumentan considerablemente las evidencias a favor del evento. Es decir, que la resurrección no fue un mito, que fue un hecho real, pero que impactó de forma distinta a personas distintas en momentos distintos. Así que cuando tenemos documentos que están de acuerdo en hechos centrales, pero no están de acuerdo en los detalles, eso es una excelente evidencia para la metodología histórica. La metodología histórica, no física, no química, la histórica. ¿Por qué? Porque esa diferencia de los detalles significa que hubo personas que reflexionaron de forma diferente y por lo tanto fue registrado de forma diferente, y por haber sido registrado de forma diferente nos dice que el hecho histórico tiene probabilidades de haber ocurrido. En la Torá, por ejemplo, se mencionan eventos que se repiten paralelamente en diferentes libros. Por ejemplo, Primera de Samuel con Primera de Reyes, Primera de Crónicas con Segunda de Crónicas, Segunda de Samuel con Segunda de Reyes, Segunda de Reyes con Segunda de Crónicas. Con estos libros del Tanaj tenemos más o menos la misma cosa que con los sinópticos del Código Real. Estos libros proféticos y estos libros históricos cuentan muchas cosas, pero de diferentes puntos de vista distintos. Sin embargo, no todo lo que aparece en los libros proféticos y en los libros históricos podemos corroborarlo con otras fuentes externas de la Torá. En el caso, por ejemplo, de evidencias provistas por la arqueología. Algunos sí, otros no.
Por ejemplo, nosotros no tenemos la evidencia externa. La arqueología, por ejemplo, no nos ha dado ninguna evidencia sobre la historicidad de Abraham, como ya expliqué, o sobre la historicidad de Moisés, como ya expliqué, o de la historicidad de David. Pero las fuentes mismas que tenemos, por presentarnos puntos de vista diferentes, son evidencias en sí mismas, porque tienden a corroborar un hecho central, aun cuando difieran en los detalles. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Están cansados? No. All right. Porque esta es la introducción. All right. Les voy a dar un ejemplo, porque con los ejemplos, poner ejemplos es como abrir una ventana que entra un poco de luz, poder ver un poco esto. Ok, voy a dar un ejemplo. Tenemos el caso del general Vespasiano, enviado por el emperador Nerón a reprimir a los judíos en el año 67 del primer siglo de esta era. Si nosotros tenemos diferentes fuentes históricas que nos dice que en efecto Vespasiano estaba en Roma y que fue despachado con su hijo Tito a la provincia de Judea para reprimir aquella revuelta judía que se había levantado allí, eso significa que el evento histórico probablemente ocurrió. Pero si tenemos otra fuente que dice que Vespasiano estaba en Siria y que nunca visitó Judea, entonces tenemos un serio problema, porque no tenemos evidencia, tenemos contradicción, o bien en la fuente o bien en el hecho histórico. Entonces esto no es una buena evidencia, y el historiador tiene que estar capacitado y educado y entrenado para ver qué tan buena es una evidencia y qué tan buena no es una evidencia. Ahora, si nosotros tenemos una fuente que dice que estaba en Siria, no en Judea, pero esa fuente que nos dice que estaba en Siria, no en Judea, es 300 años después del evento, mientras que la fuente que nos dice que estaba en Roma y que fue mandada a Judea viene 50 años después del evento, el historiador sabe que la evidencia de Siria es desechable. Ahí se creó un mito, ahí se creó una leyenda, porque tenemos una de 50 años que nos dice una cosa diferente. Entonces, ¿a dónde tenemos que poner el ojo? A la que esté más cercana al evento. Y esta es la metodología difícil, pesada, con la que el historiador tiene que abrirse paso en la historia. Y de esa manera él va formulando su hipótesis. Entonces el historiador tiene que estudiar las fuentes y tiene que conocer las lenguas originales de las fuentes que está estudiando. Si usted va a ser historiador de esta época del judaísmo del Segundo Templo, usted tiene que conocer acadio, usted tiene que conocer arameo, usted tiene que conocer hebreo, usted tiene que conocer latín, usted tiene que conocer griego. Usted no puede depender de traducciones. El historiador tiene que ir a las fuentes y leerla por sí mismos, por sí mismo, por sí misma. Entonces mira el tiempo de las mismas en relación con el hecho histórico que se está discutiendo. Mira si las fuentes son independientes o si se apoyan unas a otras. Y entonces acude a otras ciencias de apoyo, como es la arqueología, como es la paleontología, como es la lingüística antigua, ¿ok? La papirología y todos esos especialistas, sentarse con ellos y discutir estas evidencias. Por ejemplo, si 3 autores mencionan que Sócrates enseñó en Atenas, pero una cuarta fuente previa menciona lo mismo, entonces en realidad tienes una sola fuente.
Para el historiador hubo copia. Voy a repetirlo para que vea cómo es que funciona la metodología científica de la historia, sobre la cual tenemos que estar de acuerdo para verificar si Yeshua es una persona histórica o no es una persona histórica. Repito, tú tienes 3 historiadores que mencionan que Sócrates enseñó en Atenas, pero te encuentras con una 4ª fuente que dice lo mismo, pero que es previa a estas 3. En realidad tú no tienes 3 fuentes, tú tienes una sola fuente y esos 3 se copiaron, porque dicen lo mismo que la original. Entonces un historiador tiene que estudiar estas cosas y ver, ¿esta evidencia es una evidencia de colaboración o es una evidencia de corroboración? Y va armando su hipótesis. Entonces, no por ser historia, es una ciencia menos exigente que las otras ciencias. Y la pregunta es, ¿qué evidencias, partiendo de esto, qué evidencias tenemos de la existencia histórica de Yeshua? ¿Qué evidencias tenemos una vez que establecemos esta base de metodología científica que aplica a la historia? ¿Qué evidencias tenemos de la existencia histórica de Yeshua? Vamos a comenzar por las evidencias físicas. ¿Qué evidencias físicas nosotros tenemos fuera del Nuevo Testamento? Fuera del Nuevo Testamento, ¿qué evidencias físicas nosotros tenemos de la existencia de Yeshua? Por supuesto, no tenemos fotos de él, y tampoco tenemos videos de él, no hay películas, ¿okay? Y tampoco te creas de que tenemos los pedacitos de la cruz o del manto de Turín. Eso no son evidencias físicas. ¿Qué evidencias físicas tenemos históricamente comprobables? Eso es lo que vamos a tratar en la próxima conferencia, con la ayuda del Eterno, si Él nos concede la vida para tratar un asunto tan importante como este. Por supuesto, tendrá que ser después de Yom Kippur, porque en Yom Kippur tenemos un trabajo especial que hacer. ¿Por cuánto están conmigo en la importancia del tema que nos ocupa? Después de esta serie, usted puede estar absolutamente convencido de una cosa: que su fe y su creencia en Yeshua como Mashiach es auténticamente válida, que no es un mito, que no es una leyenda, que es una verdad tan extraordinaria como el sol y como la luna, que ves todas las noches y todas las mañanas. Paz sea sobre ti y paz sea sobre todo Israel. Amén y amén.